días, tardes, noches, no importa la hora en la que nos estés viendo, bienvenido, bienvenida a nuestra presentación Relación Suelo-Planta-Atmósfera. Hoy estaremos hablando Pablo Tenelanda, Mateo Gerves y mi persona, Joana Carvajal. El agua es el principal constituyente de los seres vivos. Entre estos están las plantas, en la que el agua ocupa entre el 75 y 90% del tejido vegetal, según la especie. Además, interviene en procesos vitales como la fotosíntesis, hidrólisis de sustancias, regulación de la turgencia, transporte de nutrientes y sustancias hormonales, regulación de la temperatura a través de la transpiración, etc. La disponibilidad de agua en el suelo determina la mayor o menor dificultad que tienen las raíces para absorber de acuerdo al potencial hídrico total. A medida de que el suelo se seca, el potencial se hace más negativo y aumenta la dificultad de las raíces para absorber agua. La función que relaciona el potencial mátrico del suelo con el contenido hídrico se denomina curva de capacidad hídrica. En este sistema el suelo es bombeada de la planta hacia la atmósfera, presentando así un flujo de agua que va desde el suelo hacia la planta y finalmente hacia la atmósfera. El agua en los diferentes componentes del sistema suelo, planta, atmósfera. Empecemos por el suelo. El suelo es un depósito de almacenamiento del agua, aire y nutrientes, donde las plantas los extraen. La capacidad de almacenamiento y disponibilidad de agua en el suelo para las plantas depende de las cantidades existentes y de las características de los suelos, por lo que es importante conocer de qué están constituidos y las fuerzas que actúan para el movimiento del agua. Cuando la porosidad es alta, en este caso en suelos arcillosos, hay mayor posibilidad de almacenamiento de agua. Un suelo es más poroso cuando existe un mayor número de espacios entre las partículas que lo componen, es decir, en cuanto menor es el tamaño de las mismas. Por lo general, un suelo arcilloso es más poroso, como acabo de mencionar. Tiene una mejor capacidad de retención de agua. Un suelo arenoso, en cambio, tiene una menor capacidad de retención de agua. Es decir, que existe un menor número de espacios entre partículas. En esta sección hablaremos del siguiente elemento del continuo, suelo, planta, atmósfera, la planta en sí. Vamos a explicar cómo el agua pasa del suelo a la planta y después de fluir por ella continúa hacia la atmósfera. El agua ingresa por una región cercana de las raíces donde crecen los pelos radicales. Una vez dentro de las células epidérmicas, tendrá que seguir atravesando el córtex de la raíz hasta alcanzar el xilema. Para ello, puede seguir dos vías. La vía simplástica, en las que las moléculas de agua pasan de una célula a otra a través de la interconexión celular conocida como plasmodesmos, o la vía apoplástica, en la que el agua se mueve a través de las paredes celulares sin cruzar ninguna membrana, es decir, el agua no entra en las células. Después de atravesar el córtex, independientemente de la vía tomada, ahora las moléculas de agua deben cruzar el endodermis, que tiene una cubierta endurecida o cerosa, que detiene el movimiento de agua entre células, por lo que el agua es forzada a través de las membranas endodérmicas, creándose un efecto de coladera. Ya atravesada la endodermis, las moléculas de agua entran libremente al xilema, donde se unen a la columna de agua, también conocida como torrente respiratorio, que se dirige hacia las hojas. Una vez en el xilema, el transporte ocurre por tres fenómenos. La capilaridad es un fenómeno curioso que hace que algunos líquidos asciendan en contra de la gravedad de forma espontánea por el interior de conductos muy finos. Cuanto menor sea el diámetro del conducto, mayor altura podrá alcanzar la columna de líquido que asciende. Es un movimiento provocado por una fuerza resultante de una pugna entre otras dos fuerzas, la tensión superficial del agua y la adhesión del agua a superficies sólidas de algunas sustancias. La cohesión entre las moléculas de agua se debe a los puentes de hidrógeno que se forman entre ellas. Cuando una molécula de agua se pierde por transpiración, otra es arrastrada por los procesos de cohesión y adhesión, permitiendo el ascenso del agua. La transpiración es la pérdida de vapor de agua por los estomas de las hojas y por los tallos, debido al aporte energético del sol que provoca el ascenso de la savia bruta en contra de la gravedad. Cuando el agua sale por el estoma, se produce un aumento de la concentración de solutos en el interior de las células del estoma. Para mantener el equilibrio, estas toman agua de las células adyacentes por ósmosis y estas células las tomarán de las vecinas.
Este hecho crea una corriente de agua ascendente desde el vaso del xilema hasta las hojas. La presión radicular. La absorción de los nutrientes por las raíces, debido a la diferencia de concentración existente entre el suelo y las células de la raíz, genera una presión radical que favorece el ascenso de los fluidos por el xilema. El xilema es probablemente la parte más larga de la ruta del agua hacia las hojas, y es también la parte de la ruta que ofrece la menor resistencia del paso del agua. Finalmente, el agua llega a las hojas, donde se realiza el intercambio de gases y también ocurre la transpiración. Todo esto mediante la apertura de los estomas, que se ubican en las hojas y que permiten el ingreso de CO2 para la fotosíntesis. Al mismo tiempo, permiten la salida del agua y el oxígeno. Los estomas son conformados por células oclusivas, que se abren o cierran por el cambio de turgencia, se llenan de agua o se vacían de agua. Cuando aumenta la turgencia, se llenan de agua. El orificio se abre, ya que al hincharse de agua la pared externa de estas células se deforma, abombándose hacia afuera y arrastrando la pared interna más gruesa, con el cual el ostiolo se abre. Se cierra con la pérdida de turgencia de las células oclusivas. En el subsistema planta-atmósfera, la atmósfera generalmente presenta escasez de agua, mientras que esta predomina en las plantas. La pérdida de agua desde las plantas hacia la atmósfera es el proceso conocido como transpiración. La transpiración regula el intercambio gaseoso planta-atmósfera del vapor de agua y consecuentemente del dióxido de carbono y el oxígeno. Este movimiento del agua está generado por las diferencias de potencial existente entre la hoja y la atmósfera, provocando un flujo de agua desde las zonas más concentradas hacia las zonas de menor concentración. El potencial hídrico es la energía libre del agua, es la capacidad del agua de generar trabajo o capacidad del agua de moverse o fluir. En las plantas, este potencial está relacionado con el potencial químico. Este potencial químico del agua se convierte en potencial hídrico, dividiendo el potencial químico por el volumen molar parcial del agua. El movimiento del agua está generado por la diferencia del potencial existente entre el suelo, la planta y la atmósfera. Por lo tanto, esto va a provocar un flujo de agua desde las zonas con mayor contenido de agua hacia las zonas con menor contenido de agua. Componentes del potencial hídrico. El potencial hídrico FIPSI-A de un tejido u organismo vegetal se expresa como resultante de una suma algebraica de 4 componentes, en donde FIPSI-S es el potencial osmótico generado por los solutos, FIPSI-P es el potencial de presión numéricamente equivalente a la presión hidrostática, FIPSI-M es el potencial mátrico asociada a la matriz del suelo y FIPSI-G es el potencial gravitacional que se aplica cuando hay grandes diferencias de altura. Movimiento del agua por el potencial hídrico. El agua se mueve de un mayor a un menor potencial hídrico. Esta energía o potencial que tiene el agua depende de la concentración de solutos. Mientras más solutos, menos energía libre tendrá, por lo que mientras más pura es el agua, más de energía tendrá. La presión. A mayor presión se tendrá mayor energía. La altura. Una mayor altura se tendrá un menor potencial energético. En la figura, el agua se mueve desde el suelo a la planta y hacia la atmósfera, según los diferenciales de potencial. Es decir, el agua se moverá desde la zona de mayor potencial, en este caso en las raíces que se encuentran en el suelo, hasta la zona de menor potencial, que en la figura se encuentra en la atmósfera. Por lo tanto, es de vital importancia que exista esta diferencia de potenciales para que se genere el movimiento del agua dentro del sistema suelo-planta-atmósfera. Y bueno, para concluir, la retención de humedad en el suelo es una reserva útil para asegurar el equilibrio natural y también permitir el desarrollo de las plantas. Además, es importante mencionar que el suelo nunca está completamente seco, pero no siempre tiene la cantidad de agua adecuada y necesaria para suministrar lo que requieren cultivos y las plantas en general. Las plantas presentan una gran complejidad, tanto en su estructura como en el funcionamiento. Es por esto que analizar el flujo de agua con una aproximación como un continuo suelo-planta-atmósfera ayuda al entendimiento de los procesos que ocurren dentro de la planta, simplificándolos y estructurando conceptos más complejos en un marco general más entendible. Finalmente, para que ocurra la evaporación, el potencial atmosférico deberá ser menor que el potencial de las estructuras vegetales. Es de vital importancia que exista esta diferencia de potenciales para que se genere el movimiento del agua dentro del sistema suelo-planta-atmósfera. Gracias.